Qué bueno que están en la casa de Dios. Qué bueno que estamos aquí, hermanos. Estamos aquí quiere decir que estamos grandemente bendecidos. Y recuerden, no todos pudimos llegar. No todos estamos aquí. Algunos de nosotros quisimos llegar, pero por una razón o por otra no pudimos llegar. Pero nosotros sí pudimos llegar. El día de hoy el Señor nos tiene una palabra, un mensaje. Wow. Cuando vino este mensaje a mi vida, sí, primeramente pues es para mí, ¿verdad? Impactó mi corazón. Hermanos, es algo muy importante que muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos omitiendo en nuestra vida y es algo muy importante, muy importante. El día de hoy traigo un mensaje llamado el legado espiritual. Hermanos, el legado espiritual. Puede usted pensar, a lo mejor nunca había escuchado de esto, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que dejar un legado. En el transcurso de nuestra vida, ¿sí? Ya sea secular o cristiana, vamos tomando decisiones, vamos guiando nuestra vida como mejor nos parece o como necesitamos, ¿verdad? Como nosotros pensamos que necesitamos, o algunos de nosotros, o muchos de nosotros, a como se nos enseñó en nuestra casa, ¿sí? En la casa de nuestros padres, en la casa de nuestros abuelos, no sé, en la casa de los tíos, en la casa, en la calle, no sé, donde nosotros nos vivimos, donde llevamos nuestra vida y se nos enseñó ciertas cosas de manejar nuestra vida a un modo, y pues nosotros lo fuimos viviendo esta vida como nosotros pensábamos, ¿verdad? Algunos de nuestros padres nos enseñaron cosas, nos enseñaron, los que tuvimos padres, ¿verdad? Nos enseñaron a cocinar, algunos nos enseñaron mecánica, ¿verdad? Algunos otros padres a asar carne, a jugar fútbol, a diferentes oficios y labores. Algunos nos enseñaron a hacer negocios, ¿sí? Nuestros padres nos enseñaron a negociar y nos heredaron ciertos oficios, ¿sí? Algunos de nosotros podemos decir, yo soy carpintero porque mi padre fue carpintero. Sí, yo soy mecánico porque mi padre fue mecánico, porque mi padre fue comerciante. Entonces yo soy comerciante. Sí, algunos pueden decir, yo soy alcohólico igual que mi padre. Yo soy drogadicto, fui drogadicto igual que mi padre. Hermanos, nos heredan ciertos modos de vida, ciertas formas de llevar nuestra vida. ¿Sí? Hermanos, de cierto modo, todos tenemos algo que heredamos de nuestros padres, ¿sí? Ya sea la manera de vivir, ya sea, como les digo, algunos heredamos dinero, algunos otros propiedades, algunos otros deudas, algunos otros heredamos vicios, ¿sí? Yo en lo particular no heredé nada de mi padre, bueno, sí heredé, ¿sí? Heredé algunos vicios y algunas formas de vida que no son buenas, ¿verdad? Sí, eso fue lo que heredé de mi padre secular. Sí, pasamos nuestra vida preocupándonos también, hermanos. Aparte de eso que nos heredaron, nos preocupamos por el trabajo, por el pago de la casa. Sí, nos preocupamos por el dinero, por el pago del carro, los útiles escolares, ya van a entrar los niños a la escuela. La gasolina, está carísima la gasolina. Nos preocupamos por infinidad de cosas de la vida diaria, pero tal vez nunca ha pasado por nuestra mente o nunca nos hemos preocupado por cuál es el legado que yo le voy a dejar a mis hijos. ¿Qué es lo que yo le voy a dejar a mis hijos? ¿Cuál es el legado espiritual que voy a dejarle a ellos? Si en este momento el Señor me llamara a su presencia y me fuera con Él, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué legado espiritual le voy a dejar a mis hijos? Hermanos, tenemos un legado ya para nuestros hijos. Usted me puede decir, bueno, pues yo
Yo le voy a dejar la troca, ¿no? A mis hijos, le voy a dejar la casa. Pero esos son legados, no son legados espirituales, son legados físicos, ¿verdad? Le voy a dejar un dinero que tengo en el banco, no sé, el 401k. Tengo un negocio, le voy a heredar mi negocio a mis hijos. Sí, pero estamos hablando de algo espiritual. Algo para que Él sostenga su vida, hermano. El dinero se le puede acabar. Si nosotros le heredamos a nuestros hijos dinero o un negocio y no los enseñamos a gastar ese dinero, mi hermano, eso va a ser de gran perdición para sus hijos. Ha habido personas que sus papás les heredan lo que juntaron en 40 años o 50 años de vida. Y ellos en 2 años terminan con ellos y terminan, muchas veces hasta la vida pierden. Hay que tener cuidado. Sí, hay que instruirlos cómo debemos de ser, cómo debemos de gastar eso que les vamos a heredar físicamente. Igualmente, hermanos, tenemos que instruirlos para que ellos espiritualmente vengan y cualquier cosa que venga a sus vidas no se derroten y no opten. Algunos de ellos no están preparados espiritualmente. Viene un acontecimiento a su vida grave y hasta llegan al suicidio, hermanos. Tenemos nosotros que asegurarnos que esto no le suceda a nuestros hijos. ¿Sí? Ok. Entonces la herencia, una herencia y un legado son dos cosas diferentes. Ok, les quiero dar la diferencia porque podemos confundir. ¿Sí? La herencia es una transferencia de bienes y valores, derechos y beneficios, obligaciones y deudas determinadas por la ley. ¿Sí? Y el legado es una transferencia de bienes y valores y costumbres y formas de pensar y de actuar visibles e invisibles, la cual formarán la identidad de las personas a través de las generaciones. Son dos cosas diferentes. La herencia, la persona adquiere derechos, beneficios y obligaciones. ¿Sí? Pueden ser negativos o pueden ser positivos. Y el legado, la persona solamente adquiere beneficios, son solamente positivos. Eso es lo que nosotros tenemos que encargarnos de dejarles a nuestros hijos. No solamente dinero, ¿verdad? Cosas, también eso es bueno. Pero recuerde, hay que instruirlos cómo deben de llevar el dinero, cómo deben de manejar su dinero, ¿sí? Cómo debe de manejar esos recursos que usted le va a heredar. No solamente dárselos y ya. Igual, pero principalmente, hermanos, tenemos que dejar un legado espiritual. ¿Sí? Muchas veces algunos de ustedes o de nosotros ya hasta tenemos el testamento hecho, ¿no? ¿Para qué? Porque no queremos que después se anden peleando los hijos, que se anden peleando por las propiedades. Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto. Nosotros hemos recibido el legado espiritual más grande, hermanos. Nosotros como adultos ya recibimos el legado espiritual más grande y maravilloso que existe. El legado de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Es maravilloso. Y no solamente nos lo dio, sino que nos lo dejó por escrito en este libro llamado la Biblia. Aquí nos dejó su legado, hermanos. Nos dejó todos los milagros que Él llevó a cabo. Quedaron escritos en este libro para que nosotros los recordásemos. Y no solamente nos dejó el libro, sino que también nos dejó su Espíritu Santo para que nos recordara. Que nos recordara que aquí está el libro. ¿Sí? Que el Espíritu Santo nos recuerda. Gabriel, lee la Biblia, Gabriel. Estás en un evento que está aconteciendo en nuestra vida y no sabemos qué hacer. Y Señor, ¿qué hago y qué hago? Aquí está la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? A muchas personas me preguntan, es que hermano, a veces no sé qué hacer. Y le digo, hermano, cuando usted tenga un problema así que no sepa qué hacer, póngase a orar. Pero es que no, estoy tan tribulado que no escucho nada, no escucho el Espíritu Santo, no sé. Me pongo a llorar, no sé qué hacer. Siempre les digo, hermano, ¿qué dice la Biblia al respecto? Vaya a la Biblia,
¿Qué dice la Biblia al respecto? Pida consejo, pero no le pida consejo al compadre, no le pida consejo a sus antiguos amigos. No, hermano, pídale consejo a su pastor, a alguien que sea espiritualmente competente para poder darle un consejo de qué hacer. ¿Sí? Entonces hemos recibido, no solamente por escrito, para que no se nos olvide, hermanos, Jesucristo nos salvó, nos justificó, nos santificó, nos trajo a la luz y vivimos en victoria y somos más que vencedores que en Él. Nos hizo sus hijos, nos llenó de promesas y nos dio un lugar donde congregarnos, hermanos, y nos dio grandes dones espirituales. Entonces, nosotros ya se nos fue dado un legado, hermanos. Nosotros ya tenemos el legado de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo ya recibimos nuestra parte de Dios. Sí, ya tenemos todas las armas. Nosotros ya fuimos equipados. Cada uno de nosotros que aceptó al Señor Jesucristo en su corazón, ya fuimos equipados con todas las armas para poder vivir una vida maravillosa, hermanos. Batallamos porque nosotros queremos. Aquí están todas las respuestas de todo. El detalle es que tenemos que buscarlas, ¿sí? Él ya nos dio todas las respuestas y cómo vivir, ¿sí? Ahora nuestra parte es transmitirlas a nuestros hijos. Hermanos, nada nos garantiza que nuestros hijos van a recibir, ¿sí?, un legado como el que nosotros ya recibimos. Pero nosotros sí podemos transmitírselo a ellos. ¿Cómo podemos hacerlo, hermanos? Contándole lo que Dios hizo en nuestra vida, viviendo de la manera que Dios dice que debemos de vivir, como ejemplo para ellos. Sí, nuestros hijos, ellos quieren que ellos quieran en un futuro adorar a Dios como nosotros lo adoramos. Hermano, que diga: yo quisiera adorar a Dios como mi padre adora al Señor. Así quiero que ellos quieran servir como nosotros servimos. Hermano, hay jóvenes, hay incluso jovencitos que ahorita ya están sirviendo al Señor, ya están sirviendo a Dios. Pero hermanos, tuvo que dárseles un ejemplo. Se les tuvo que transmitir a ellos. Tuvieron ellos que ver de qué manera usted servía a Dios para que ellos pudieran querer también ellos servir al Señor. No va a venirles, créanme, ellos están en su camita ahí jugando con los games y a ellos no les va a venir, y no les va a venir así porque sí, el que ellos sirvan a Dios. No, mi hermano, ellos tienen que ver que usted lo hace y ellos lo van a servir de la manera que usted lo hace. Entonces hay que poner atención. ¿Sí? ¿Cómo servimos a Dios? Que amen a Dios igual que nosotros lo amamos. Así como usted ama a Dios, mi hermano, así sus hijos van a amar a Dios. Si usted les pone el ejemplo, si usted se los transmite, hermano, tenemos que explicárselos a ellos para que en un futuro ellos puedan recibir ese legado que nosotros vamos a dejarles. Que su prioridad sea Cristo. Y nosotros tenemos que ser ejemplo. Nosotros tenemos que siempre, hermano, siempre, se lo digo con todo el corazón. Y van a decir: ay, hermano, siempre Jesucristo debe ser nuestra prioridad. Siempre, delante de cualquier situación, Él debe ser nuestra prioridad. Siempre lo debemos de poner a Él primero. Siempre, mi hermano. Si usted no hace eso, créame, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque Él se va a encargar de nuestras generaciones. Ellos van a ver que usted siempre, su prioridad es Dios, ¿sí? Y ellos van a querer y servir y amar a Dios como usted lo hace. Somos su ejemplo, hermanos. Nadie más va a ser ejemplo para ellos más que nosotros, sus padres. Entonces, quisiera llevarlo a la primera escritura, Deuteronomio 4:9. Si puede ir a Deuteronomio 4:9.
Deuteronomio 4:9. Ok, nos dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermano, aquí nos está diciendo claramente, nosotros somos los encargados de enseñarlas. Hermano, pero somos escogidos de antes de la creación del mundo. Sí, mi hermano, sus hijos también son escogidos. Sus hijos también están predestinados a ser salvos y Dios ya los escogió. Pero se nos fueron dados para que nosotros los instruyéramos. No sé si usted recuerda cuando usted vino a los pies de Cristo, pero muchos de nosotros venimos a los pies de Cristo y no sabemos ni qué hacer. No sabemos realmente de qué se trata esta vida que Dios nos ha dado nueva. Sí, andamos haciendo las cosas como pensamos secularmente. Sí, pensamos y seguimos haciendo planes y seguimos tomando decisiones como si Jesucristo no hubiera llegado a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo guiarnos. Pero si usted guía a su hijo, hermano, el día que él decida servir a Dios y decir, Señor Jesucristo, yo quiero servirte. Quiero que me hagas tu hijo y quiero ser tu hijo y quiero que estés en mi corazón. Ese día su hijo ya va a saber qué hacer, hermanos. Él ya va a estar instruido. Es más, él va a anhelar que llegue ese día. ¿Por qué? Porque él va a ser instruido, fue instruido por usted y tiene el legado de paz y de amor que Dios ya nos heredó a nosotros. Entonces, ese legado espiritual hay que pasarlo a nuestros hijos. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que no solamente fue fiel y obediente, fue el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia y dejó un gran legado para nosotros y su nombre se llama Moisés. Vamos a ver, hermano, cómo Moisés guió a este pueblo. No solamente lo fue con Faraón y se enfrentó a él y aún corriendo riesgo de muerte, él fue valiente, hermano, porque si a uno de nosotros nos dicen, ve para allá y te pueden matar, mi hermano, dice, Señor, tengo que ir. Y si el Señor te dice, sí, hermano, tenemos que ir. Bueno, Moisés fue valiente y se enfrentó a Faraón. Gracias a esto, Faraón liberó a su pueblo de la esclavitud que los tenía. ¿Sí? Y también los guió 40 años en el desierto. De esto él escribió 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Es un legado grandioso lo que él nos dejó. Quisiera llevarlos a Deuteronomio 6, 1 al 3. Deuteronomio 6, 1 al 3. Nos dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual paséis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos y que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que sus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra en la que fluye leche y miel, y os multipliquéis, porque ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hermano, esta palabra es dada por Moisés. Nos dice aquí que él los va a instruir. Moisés instruyó al pueblo por 40 años. Él tenía una comunicación directa con Dios. Él subía al monte, Dios le hablaba y él comunicaba a su pueblo. Por 40 años que estuvieron en el desierto, él estuvo transmitiendo
todos estos mensajes de Dios. Él instruyó a su pueblo, les dio las leyes, las reglas que Dios les decía cómo hacerlo, los instruyó cómo vivir. Imagínese usted, hermano, es algo grandioso lo que Él hizo, el legado que Él dejó, y no solamente al pueblo de Israel, sino a nosotros, como ejemplo de cómo debemos de ser, cómo debemos de instruir a nuestros hijos, ¿sí? Y a los hijos de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, mi hermano, dice la palabra, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñaste. Esta es la palabra de Dios dada a los israelitas para que instruyeran a sus hijos y dejaran un legado para las futuras generaciones. ¿Sí? Igualmente nos dejó la Biblia. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dejó un libro, su palabra, para que nosotros compartiéramos con nuestros hijos, y no solamente con nuestros hijos. Hermanos, si usted es líder, usted tiene la responsabilidad de llevar la palabra a todos esos. Si usted es maestro, usted tiene la responsabilidad de llevar la palabra a todos sus alumnos. Sí, eso también deja un legado. Sí, usted tiene que dejar un legado, y no solamente con sus hijos ni con las personas que usted liderea, también en su trabajo y también en la comunidad donde usted vive. Entonces nuestro legado no solamente se extiende a nuestros hijos. Estamos hablando el día de hoy el legado a nuestros hijos, pero igualmente tenemos que dejar un legado con las demás personas. ¿Sí? Entonces nos dice la palabra también para que los pongáis, lo que leímos ahorita, dice para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pisáis vosotros para tomarla. Y no solamente enseñarla y aprenderla, hermanos, sino vivir esta palabra tal y como dice la palabra que debemos de vivirla. Sí, usted puede decir, pues, ¿cómo debe de vivir un cristiano? Muchas veces me han preguntado eso. Digo, en la Biblia nos dice, asiste a una iglesia para que tú puedas conocer de qué manera vive un cristiano. ¿Sí? Y no solamente, hermanos, debemos de vivir aquí en la iglesia como cristianos. También en nuestra casa tenemos que ser iguales, para que nuestros hijos deseen ser como nosotros. Hermanos, si usted viene aquí y se porta muy bien y hace todo lo que le dicen, se somete, ¿sí? Y llega a su casa y cambia radicalmente y empieza a tirar para todos lados, mi hermano, sus hijos no van a querer, no van a querer ser como usted. Nuestros hijos no van a querer ser como nosotros. ¿Me entienden? He escuchado personas que dicen, no quiero ser así. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Hay que no solamente aprender la palabra y acumular conocimiento en nuestra cabeza, en nuestra mente, sino que pase a nuestro corazón y ponerlo por obra. Ser como dice la palabra, hermanos. Así debemos de ser. Sí, porque quisiera llevarlos a Deuteronomio 6, 4 al 9. Deuteronomio 6, 4 al 9. Allí más adelantito. Deuteronomio 6, 4 al 9 nos dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy serán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y a los hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Hermanos, nos habla que solamente hay un Dios verdadero. Dice, Dios solo es uno. No nos confundamos, mi hermano. No hay otro Dios. No hay otros dioses. Solamente el Dios verdadero. ¿Y cómo debemos de amarlo? ¿Y cómo debemos de enseñar su palabra a nuestros hijos? Hermano, con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Hermano, no podemos amarlo solamente
como amar a cualquier persona. Él debe ser el amor de nuestra vida. Él debe ser nuestro primer amor, lo que más amamos en esta vida. Hermano, Dios merece eso y más. Él nos ha dado una vida, nos ha dado salud, nos ha dado todo lo que tenemos. Imagínense nada más. Nos ha dado a nuestros hijos y nos ha dado la potestad para nosotros enseñarles la palabra, enseñarles cómo vivir. Sí, no solamente traerlos a la iglesia, hermanos, no solamente en la iglesia, sino también en nuestra casa. En nuestra casa, y es donde nosotros vamos a comenzar a dejar este legado. Y en todas partes que vayamos tenemos que dar testimonio a todas horas. No solamente los domingos voy a dar testimonio de Dios. No, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, donde vamos a hacer deporte, en el gimnasio, donde usted vaya, hermano, ahí usted tiene que dar testimonio de Dios. ¿Sí? Nuestra vida debe regirse totalmente por la palabra de Dios. Hermano, yo sé que esto que le estoy diciendo no es fácil. No es fácil llegar al entendimiento de que, Señor, yo te voy a servir y me voy a regir 100% mi vida por ti. No es algo fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que someternos totalmente nuestra vida a Él. Pero créame, hermano, va a tener un fruto. Va a tener un fruto espiritual y un fruto que va a dejar usted un legado en sus hijos. Ellos van a amar a Dios como usted lo ame. Hay que poner atención. ¿Cómo podemos dejar un legado espiritual a nuestros hijos? Qué bueno que preguntó mi hermano. Es importante. ¿Cómo le puedo hacer? Mi hermano, usted me está diciendo que puedo dejar un legado, pero no me está diciendo cómo. Bueno, quisiera llevarlos a Salmos 78, 1 al 7. Salmos 78, 1 al 7. Salmo 78, 1 al 7, por favor. Nos dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hermano, ¿de qué manera podemos hacer un legado espiritual? Bueno, pues el Salmo nos habla de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Mi hermano, Dios es fiel con nosotros, aunque nosotros no lo seamos. ¿Sí? Habla de la fidelidad de Dios y también nos habla de dejar un legado espiritual para las generaciones venideras. ¿Sí? Y nos habla de dos cosas que debemos transmitir a nuestros hijos. Dos cosas, son más, pero por el día de hoy vamos a ver dos cosas que debemos de transmitir a nuestros hijos. La primera, la número 1, las alabanzas de Jehová. Debemos de enseñarles a nuestros hijos que Dios es digno de alabanza, hermanos. Que Dios debe ser alabado y adorado por lo que Él es, no por lo que Él hace. ¿Sí? Debemos de transmitírselo a nuestros hijos, hermanos, por lo que Él es. Porque Él es nuestro Dios, no por lo que Él hace. Porque es muy importante.
Cuando nosotros adoramos a Dios por lo que hace, ¿sí? Y Él no hace algo de lo que queremos, hermanos, vamos a pensar que no debemos de adorarlo, ¿sí? Vamos a enojarnos, Señor, yo no quería esa troca, quería la roja, y mira el carro que tú me diste. Entonces nuestro corazón cambia, ¿sí? Y por eso tenemos que tomar una determinación que es que Él es nuestro Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, hermanos, y nos dé lo que nos dé, Él es nuestro Dios. Y no solamente tomar la determinación nosotros, mi hermano, transmitírselos a nuestros hijos. Señor, hijo mío, Dios ahorita nos está pasando por esta prueba, pero van a venir tiempos mejores. Él es Dios, Él es el dueño. Él nunca nos da algo malo, siempre nos va a dar algo bueno. Todo esto va a pasar. Sí, nosotros debemos de explicarles a ellos, hermanos, que Dios es bueno siempre, siempre. Y todo lo que nos da, dice la palabra, que es bueno para nosotros, para sus hijos. Y también que la alabanza y la adoración a nuestro Dios es una forma de gratitud hacia Él. Es una forma de demostrarle quién es Él en nuestra vida. Hermano, yo sé que a veces los jóvenes es difícil de hacerlos que aplaudan o que estén cantándole, adorándole. Pero hermano, tenemos que nosotros decírselo. Tenemos que nosotros transmitírselo a ellos, que esa es lo que ellos tienen que hacer. La adoración es un legado generacional. Por eso el versículo 3 de lo que leímos nos dice: las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, y no las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Nuestros hijos tienen que enterarse, hermano, es importante que nosotros adoramos a Dios porque en Él creemos y porque en Él confiamos. ¿Sí? Lo alabamos porque en Él creemos y porque Él es nuestro Dios. Por eso lo alabamos, porque Él es digno de alabanza. Siempre va a ser digno de alabanza. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que el domingo es el día que dedicamos al Señor para ir a la iglesia, para ir a adorarle y servir al Señor. Darle razones a nuestros hijos para alabar a Dios, hermanos. No solamente, también para servir a Dios, porque debemos de ser fieles a Dios. A pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, aún así, que ellos no nos escuchen estar maldiciendo y diciendo: mira lo que nos ha dado el Señor. Hermano, no debemos de hablar cosas negativas o mentiras delante de ellos. El Señor es bueno con nosotros en la salud, en las enfermedades, en la abundancia, en la escasez. Debemos de enseñarles a ser fieles en toda situación. En toda situación, hermanos. Que nuestros hijos puedan decir: mis padres fueron fieles a Dios. En cualquier circunstancia que ellos se encontraban, ellos se ponían, oraban a Dios y Dios los sacaba de esa prueba. Mis padres fueron fieles a Dios. Y nosotros les enseñamos a nuestros hijos a adorar a Dios si nosotros les enseñamos a adorar a Dios por lo que Él hace, hermano, porque Dios nos da dinero, porque Dios nos da cosas. Entonces, cuando venga una enfermedad o venga la escasez, ellos van a rechazar a Dios. Van a decir: me estás castigando, Dios. Yo he escuchado eso. Yo he escuchado personas que dicen: Dios me está castigando, mira lo que me dio. Imagínese, hermano, gente creyente, cristiana, mira dónde me tiene Dios. Yo le pido una cosa y me da otra. No me da lo que pido. Mi hermano, imagínese si su hijo llega a escuchar esto. El versículo 6 y 7, ya lo leímos, nos dice el propósito de dejar un legado para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios.
y que guarden sus mandamientos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y las generaciones venideras pongan en Dios su confianza. Es muy importante. La Biblia nos dice que debemos instruir al niño en el camino del Señor, y cuando el niño sea instruido, él no se apartará cuando sea grande. Hermanos, debemos de llevar a nuestros hijos a la iglesia, no solamente llevarlos, también los tenemos que instruir. En nuestra casa también tenemos que instruirlos. ¿Sí? El poder, el número 2 es el poder de Dios. Cosas que tenemos que comunicarles a nuestros hijos. Debemos de testificar a nuestros hijos la forma en que Dios se ha manifestado su poder en nuestras vidas. Hermano, algunos de ellos todavía no habían nacido cuando nosotros vivíamos encadenados, vivíamos atados a vicios, atados a cosas, haciendo cosas que vivíamos en la vida secular. Debemos de darle la gloria a Dios en todo lo que Dios nos da. Siempre, hermanos. Es la manera que nosotros les mostramos a ellos el poder de Dios sobre nuestra vida. Los triunfos hay que dárselos a Dios, hermano. Gracias, mi Dios. La prosperidad, el trabajo. Dios, tú me diste este trabajo. Le digo yo, ayúdame, Señor. Tú me vas a ayudar. Este trabajo tú me lo diste. Glorificar a Dios en todo lo que hace en nuestra vida. Mi hermano. Entonces, gloria a Dios por las enfermedades. Gloria a Dios, hermanos. Estamos vivos. Estamos vivos. Igual me pudo haber llamado a su presencia, pero todavía estoy aquí. Entonces, Señor, tú me vas a ayudar a superar esa enfermedad. Tú me vas a sobrellevar. Créame, hermano, fue algo en mi vida y se lo testifico. Testificar a nuestros hijos cómo Dios ha manifestado su poder sobre nuestra vida. Que las futuras generaciones conozcan a Dios y su grandeza, mi hermano. ¿Sí? Hay que testificar. Y la pregunta es, ¿estamos dejando un legado espiritual para nuestros hijos? Hermanos, ¿estamos dejando un legado espiritual para nuestros hijos? Mi hermano, hoy trajo Dios esto a la luz. Este mensaje llegó a mi vida y llegó también a la de usted el día de hoy. Porque es necesario comenzar, hermano. Nunca es tarde para comenzar a dejar ese legado a nuestros hijos. ¿Sí? Nunca es tarde para decirles de dónde nos sacó el Señor. Que no le dé vergüenza, hermano. Que no le dé vergüenza decirle a su hijo qué era usted y de dónde lo sacó el Señor. Tiene que dárselo como testimonio. Hoy es un buen día para comenzar a instruir a nuestros hijos y ir comenzando a dejar ese legado. Ese legado que Dios quiere que dejemos. ¿Para qué? Para que trascienda, hermanos, de generación en generación. Que un día ellos o los nietos de nosotros digan, mi abuela o mi abuelo fue un gran hombre de Dios. Mira, mi papá me contó que Dios hizo esto en su vida. Cambió esto en su vida. Mi hermano, quisiera ponerlos en sus pies. Quisiera ponerlos en sus pies. El día de hoy el Señor nos dio un mensaje tremendo. Para mi vida fue algo, wow, impactó mi vida, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez no estaba haciendo yo, no estaba dejando el legado como Dios dice que lo tengo que hacer. Tal vez sí. En ciertas cosas traíamos a nuestros hijos a la iglesia y a lo mejor les decíamos, hijo, mira, participa, mira, haz esto. Incluso nosotros les tenemos que decir, hijo mío, tú eres un líder espiritual. Dios ya te escogió para el liderazgo. Sí, tenemos que irlos instruyendo y darles ánimo de lo que ellos van a hacer en un futuro por fe, hermanos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una pequeña oración. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos instruyes, Señor. Tú nos
Instruyes en lo que nosotros tenemos que hacer como padres, mi Dios. Así como tú nos diste un legado, Señor, nosotros queremos transmitir este legado a nuestros hijos, a esos hijos que tú nos diste, Señor, que diste potestad sobre ellos, mi Señor. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a poder abrir nuestro entendimiento espiritual y poder transmitir todo eso que tú quieres que les digamos a nuestros hijos, mi Señor. Gracias te damos, Padre. Te damos gracias por esto y abre nuestro entendimiento y llévanos, Señor. Llévanos a hacer esto que tú quieres que hagamos, para que las futuras generaciones, Padre, hablen de ti, Señor, y te glorifiquen, Señor, y te alaben, mi Dios, por siempre, Señor, de generación en generación. Hoy vamos a comenzar, Padre, a hacer esto, a instruir a nuestros hijos en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, mi Dios. Pueden tomar sus asientos.